Hola, muy buen día tengan todos aquí presentes. Nos encontramos en la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana del Valle de México con uno de los profesores más importantes dentro de esta universidad que ha logrado darle una identidad a una carrera. Y no solamente eso, es una persona sumamente comprometida en el ámbito social y que se ha enfocado mucho en las mejoras de las gestiones empresariales. Y no solamente eso, tiene una amplia trayectoria como profesor, y no solamente como profesor, sino se ha enfocado en otras áreas como por ejemplo la gastronomía, y uno de sus fuertes es la parte de la gestión de patentes. Nos encontramos el día de hoy con el maestro Salvador Guerrero, actual coordinador del área de desarrollo de negocios y mercadotecnia de la UTEBAM. Buen día. Gracias, Jerry. Buenos días. Para servirte. No, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues, primero que nada, a nosotros nos interesaría saber un poco más de su viva voz. ¿Quién es Salvador Guerrero? Muchas gracias, Jerry. Buenos días a todos. Pues básicamente, parte de lo que tú mencionas, te agradezco mucho. De forma muy humilde, pues les puedo compartir que sí he trabajado, sobre todo propiedad intelectual. La realidad es que mi expertise va más enfocada en las marcas. Y me voy yendo de lo que dijiste para atrás, ¿no? Sí, también estoy en carreras de gastronomía dando en algunos lugares clases, pero sobre todo pues soy licenciado en gastronomía, ¿no? Estudié en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hace algunos años, estuve trabajando en Hidalgo, en Puebla, Ixmiquilpan, en algunos lugares más, fuimos a hacer algunas prácticas, algunas estancias cortas, eventos al Bajío y al sur de México. Y posteriormente pues estudio la ingeniería en gestión empresarial, termino la maestría en administración y actualmente estudio el doctorado. Es lo que soy en la parte académica, lo que soy en la parte profesional. Bueno, soy docente, asesor de marcas y también me dedico a la parte de la consultoría. Yo le llamo la consultoría gastronómica o consultoría culinaria, gestión culinaria al final del día. Tenemos en la parte profesional, pues trabajo en el sector público, actualmente como docente de una institución pública. Por otro lado, también tenemos la participación como asesor empresarial. Y en la parte privada, bueno, he sido en el tema de gastronomía, chef, auxiliar, cocinero, incluso hemos trabajado hasta en barra. En la parte de ingeniería en gestión empresarial, pues hemos trabajado como consultor, asesor, gerente. Y finalmente, pues en la parte docente, he estado en universidades autónomas, públicas y privadas. ¿Quién soy en la parte personal? Pues soy una persona que le encanta la comida, disfruto estar con mi familia, mi pareja, y asimismo, pues yo creo que disfruto mucho cuestiones muy básicas, real, como estar bueno, en mi caso me encanta ir a Huasca, es la parte que disfruto fines de semana, pero básicamente soy una persona que le encanta disfrutar el día. Gracias, Jerry. Mencionó algo muy interesante y bueno, cabe aclarar, ¿no?, que esta entrevista está enfocada a la parte de la sostenibilidad, pero queremos darle esta visión hacia tres ejes que mencionan, ¿no? La parte educativa, la parte social y la parte dentro de las empresas, y ahí podemos extendernos también a la parte gastronómica. Yo quisiera saber en primera instancia cómo evalúa usted como Salvador profesionista y empapado en este mundo de los negocios, la sostenibilidad que existe en el sector restaurantero en el estado de Hidalgo. Ok, mira, de hecho, yo creo que para hablar de un tema, pues tenemos que tener datos. Y te comento esto porque justamente uno de los proyectos que se están tratando de impulsar es un observatorio o básicamente una retroalimentación de qué nos está pasando, ¿no? Un mapeo, si lo quieres ver, en diferentes momentos. De justamente qué está pasando en la cuestión de gastronomía y economía circular, ¿no? Que es principalmente a lo que nos estamos enfocando. Pero bueno, para que yo te pueda decir cómo estamos, necesito saber qué están haciendo. Y ese es el punto en el que creo que no estamos siendo claros. ¿Por qué? Porque al final del día yo te puedo decir lo que he percibido en 2, 3 restaurantes. Y para serte sincero, pues al momento te puedo decir lo que pasa con las consultorías que doy. Pero de ahí en fuera no tengo, creo yo, una muestra lo suficientemente grande para decirte qué es lo que está pasando en el estado. Por lo tanto, me gustaría decirte que sí, considero y tengo la opinión de que estamos muy atrasados.
hemos visto otros proyectos a nivel internacional, por ejemplo, sin dar a lo mejor nombres de marcas, pero hay dispositivos que te miden la cantidad de merma que se genera por periodo en un restaurante y posteriormente te lo interpreta o traduce como si fueran la cuestión financiera. Esto significa que cosas que no mides no puedes mejorar. Pero vamos un poquito más atrás. Si tú preguntas si tan solo el restaurante o la unidad sabe o identifica cuál es el porcentaje de merma que tiene un insumo o un producto, te podría decir que ni siquiera lo han calculado o identificado de forma puntual. O sea, no niego que el dueño, el chef, tenga noción de cuánto se desperdicia por producto, pero no sé si realmente lo tienen identificado. Y ya desde ahí partimos. ¿Cómo es posible que digamos que vamos a reducir una merma que no conocemos, no? Entonces, si soy muy sincero y concreto, creo que no hay datos que nos avalen para decir que tan bien estamos, y ya desde ahí, pues entonces el diagnóstico sería que estamos pues en una etapa muy temprana. Quisiera pensar viéndolo a un proyecto a largo plazo. Sí, andamos como en pañales para poder andar haciendo esa revisión. Y mencionando eso, actualmente consideraría pertinente que se haga una regulación a nivel, no sé, pongamos, a nivel Estado, porque sabemos que todo esto son indicadores que ellos necesitan mandar a otras instituciones para saber más o menos cómo vamos. Pero en este caso, uno de los primeros pasos para poder llegar hacia esta sostenibilidad, como bien menciona, es la parte de la métrica, el número exacto. Porque bien, a mí se me hace muy increíble, digo, yo no soy un experto en la parte del sector restaurantero, que por eso también decimos aquí el invitado, ¿no?, del día de hoy. Sin embargo, a través de algunos estudios, como por ejemplo los de costos ocultos, se podría desarrollar este tipo de métricas para poder hablar de una sostenibilidad en el sector. Sí, bueno, aquí son dos temas diferentes. Cabe mencionar que los costos ocultos es otra vertiente que también manejo, pero bueno, primero, hablas de los indicadores. Regresamos a la frase básica de lo que no se mide no se puede mejorar. Justamente un indicador, que migremos a un KPI, es otra de las intenciones de este proyecto. Digo, el proyecto es ver qué está sucediendo, pero bueno, migrar la información que esté disponible del estado de Hidalgo, y además que posteriormente veamos que esa información está generando contexto, pero bueno, un contexto necesitas decir qué es lo que está sucediendo con respecto a algo, no hay una comparación, un contraste, y ahí es cuando nacen los indicadores. Es decir, nosotros podríamos decir que tenemos un 30% de mermas en los restaurantes, y una persona que probablemente no está tan allegada al sector como tú lo dices o a la industria, me diría, bueno, ¿y eso es bueno o malo? Y esa pregunta se responde con un indicador justamente. Entonces, si yo te digo que el indicador es que se acerque probablemente al 30%, entonces, si sabemos que la merma es del 30% y tenemos un 30% de merma, que es lo que teníamos el año pasado o que es lo que tenemos como meta, sabemos que estamos en la línea. Pero si yo te digo que el proyecto busca reducir la merma a un 10% y estamos en el 30%, ese indicador te dice que estamos encima de la expectativa, ¿no? Y regreso un poquito a lo de costos ocultos. Los costos ocultos, al final de cuentas, es la medición de aquello que financieramente le afecta a la empresa, pero que no está detectado. Entonces, nosotros podríamos decir que la merma está dentro de lo que la empresa espera. Lo que probablemente no se está considerando es que si esa merma se alarga el ciclo de vida, que la idea no es reciclar, no es alargar ciclos de vida para que haya mayor valor, para que permanezca el valor. Si tú haces una medición e identificas cuánto dinero dejas de gastar por alargar la vida útil de algún producto, ahí empezamos a identificar costos ocultos. Ahí es donde empieza la relación. Porque yo te podría decir, cuidar las cosas no solo es evitar desperdicios, es también evitar gastos. Gastos que en su momento impactan algo que se le llama el autofinanciamiento de una empresa, que no es generar más dinero, ni tampoco es que no esté recibiendo, es que lo que recibe lo optimiza. ¿Vale? Perfecto. Tocó un tema muy interesante, el ciclo de vida de los productos. En este caso, el sector restaurantero y en general, a mí me gustaría saber si existe alguna recomendación que usted pueda proponer para el manejo
de estos insumos para que su ciclo de vida se pueda prolongar un poco más? Fíjate que esa es una estrategia que yo le llamaría de la segunda etapa. ¿Por qué? Vaya, vamos a dramatizar. Tenemos el caso de un restaurante que no está generando muchos desperdicios. Yo le podría proponer hacer lo más básico que existe, que para mí no es la estrategia completa, que sería una composta, ¿no? Una composta para, digamos, hacer un nuevo ciclo de vida que alimente plantas y frutas y, bueno, otros temas biológicos, ¿no? Pero el tema es justamente hacer la composta es para tratar de no desperdiciar, más no para aprovechar. Está enfocado más en reciclaje que en utilización prolongada. ¿Cuál es la diferencia? Que al final del día, si no haces una composta, ¿qué más puedes hacer con la cáscara que sobró, no? Pues ahí va el tema. Si la cáscara que sobró no solamente se convierte en composta, sino que además genera un valor, o sea, realmente yo la pido, yo realmente como cliente la busco, la quiero, entonces el valor se mantiene, no se reduce y luego trato de aprovechar lo último que queda, ¿no? La parte ínfima de toda esta cadena de producción. Un ejemplo es que no solamente estamos hablando de las mermas y el reciclaje de productos orgánicos, sino también de los inorgánicos. Hablo de activos en general. Uno de los ejemplos que yo, por ejemplo, uso mucho es el de un taladro, ¿no? Que proviene la idea de cuántas veces, cuánto tiempo utilizas un taladro del taladro que tú compraste, ¿no? O sea, si lo habláramos de un taladro que se presta, bueno, estamos entendiendo un poquito esta parte. Pero si tú compras un taladro y lo ocupas un minuto en todas las reparaciones que hiciste en el año, estás hablando de que la gasolina que se necesitó para traerlo, es decir, no solo los materiales, estamos hablando de lo que se pagó en publicidad, lo que se pagó de mano de obra, lo que se pagó a lo mejor para otra reparación. Si esto viene de un país como China, lo que se pagó en esfuerzo, en tiempo y recursos para que vaya de país a país. Todo eso, aunque tú revendas el taladro, ya no lo recuperas. Entonces, por eso la intención es alargar vida útil, no reciclar. ¿Cuál sería el ejemplo o la analogía con el taladro y la composta? Que si el taladro se cae y se rompe, y utilizas alguna de las partes del taladro como una decoración, lo que estás haciendo es tratar de, vuelvo al punto, reciclar la ínfima parte de todo el valor que ya tenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el taladro se mantiene funcionando, se presta, se comparte durante un año? El tiempo de vida útil pasa durante un año real de un minuto a, ¿qué te gusta? Un mes. Ya estamos aumentando el valor y además estamos evitando que se sigan generando más. Que ahí viene otro tema, la economía circular no busca que no se produzca, busca que se siga produciendo dentro de medidas controladas y que se siga generando. Porque si no, entonces no sería viable, porque no buscamos que se cierren empresas, sino que las empresas sean sostenibles. Excelente, ¿no? Esto es una masterclass de cosas que hemos estado viendo a lo largo de la carrera, ¿no? Y sin embargo, en el momento en el que se desarrollan estas ideas, yo me pongo a pensar, y es un giro que es necesario tomar en cuenta porque al final del día está la expertise en el sector educativo. Quisiera ver qué perspectiva o qué evaluaciones tiene Salvador Guerrero como profesor en el ámbito educativo y qué vías está tomando hacia la sostenibilidad. Mira, en algún momento yo, siendo sincero, les puedo comentar que la intención y la solicitud era una carta abierta, donde pues el alumno entendía, se le explicaba qué era la economía circular o qué era la parte de la sostenibilidad. Sin embargo, vivimos en un marco de trabajo, un framework en general universitario, en donde se priorizan muchas veces las entregas más que el aprendizaje. Y entonces esto empieza a generar que lo primero que se escucha es lo primero que se quiere entregar. ¿A qué quiero llegar? Que no hay un análisis, no se profundiza en los temas. Y entonces todos los proyectos se terminan siendo genéricos. Y eso trae otro problema, que no solamente son genéricos, sino que son superficiales en el sentido de que lo entrego, se acabó, me calificas y ya está. Entonces esta visión cortoplacista empieza a afectar lo que podríamos llamar el rendimiento real del alumno. Por lo tanto, la mayoría de los proyectos pues no tenían esta vocación, ¿no? Tenían a lo mejor sí la cuestión de la entrega, sí la cuestión de la acción, pero no la vocación. Y por vocación me refiero a que realmente había este engranaje entre el alumno, lo que quiere, la visión, el futuro, lo de la sostenibilidad. Entonces, lo podríamos decir era taparle el ojo, no nada más. Y entonces lo que nosotros decidimos es que pues mejor, si estamos entendiendo con una visión más amplia, que también tiene que ver con nuestro rol, ¿no? O sea, el docente tendría que tener una visión
que comparta al alumno. Si el alumno le comparte visiones al docente, no lo voy a negar, pero bueno, en primera instancia nace el docente con la visión al alumno. Y justo ese fue el refugio que nosotros optamos en, digamos, tomar en cuenta. Pues entonces el docente identifica con una visión el proyecto y ese proyecto lo baja con los alumnos. Y entonces ya tenemos una visión más amplia que el alumno está entendiendo, está trabajando y a la vez no lo estamos dejando en un proyecto del olvido, porque además cabe mencionar que ya no son proyectos del alumno, son proyectos de la universidad. Y esto nos lleva a que entonces si el alumno por alguna situación no lo continúa, un nuevo grupo de alumnos entra y lo continúa. Y entonces empieza a generar una línea de aprendizaje compartida. Esa sería la situación. Hay algo que aquí se me hizo muy interesante, la parte de la vocación, de los roles. Yo considero que es pertinente para esta entrevista hablar un poco del rol que debe de tener el estudiante frente a su comunidad. Entonces, yo me atrevo a preguntar, ¿es necesario 100%, es como un requisito para cualquier estudiante que quiera hacer un emprendimiento, sea independientemente de su carrera, que esté consciente de las problemáticas que están en su comunidad? Mira, es una pregunta complicada porque la respuesta debería de ser sí. El tema es no si debe, sino si puede. Y si tú preguntas si debe, yo respondo que sí. Si tú preguntas si puede, yo te diría que no es tan sencillo. Sobre todo, digo, no voy a hacer un tema tan grande, pero si vamos a la pirámide de Maslow y tú no tienes resueltas tus primeras necesidades, es difícil que llegues a la parte social, ¿no? Entonces, primero me equilibro yo. Y lo digo porque, sinceramente, he trabajado en varias instituciones donde el estudiante pues tiene ciertos desequilibrios, ¿no? Desequilibrios que difícilmente te hacen ver tu entorno. O sea, yo considero que antes de trabajar con los demás, tienes que trabajar contigo. Dicho lo anterior, las personas que han trabajado mejor con ellos mismos tienen la oportunidad de trabajar con los demás. No digo que sea forzoso, hay gente que trabajando con los demás se trabaja a sí mismo y eso está padrísimo. Pero muy pocas veces prestas atención al entorno, lo que pasa y realmente te involucras cuando ni siquiera tienes, vamos a decirlo así, cabeza para ti, ¿no? Ahora, dicho esto, es un requisito del alumno, bueno, en DN, en mercadotecnia, sí, porque tratamos de formar y de coachar, orientar alumnos que sean agentes de cambio. Entonces, un agente de cambio no es una persona que solo se cambia a sí mismo. Esa es la primera parte, vuelvo al punto. Pero el objetivo es de que cambie el entorno. Y por entorno me refiero a la familia, el trabajo, la empresa. Podríamos hablar hasta el círculo de amigos. ¿Y esto cómo se logra? Pues primero se trata de tener el ejemplo. Y no hablo de mí, hablo de mis docentes, de los que estoy orgulloso. Hablo de directivos que son destacados en la universidad. Es más, se les invita a que conozcan gente externa. O sea, porque no puede ser solo la universidad tu referente, ¿no? De hecho, la universidad, el nombre tú lo sabes, proviene de la universalidad que existen ideas. Y eso es lo padre, pero justo la universalidad no solamente existe en una universidad, ¿no? Y finalmente viene una tercera etapa donde, bueno, ya sabes quién eres, estás, bien contigo para poder estar bien con los demás. Y al estar bien con los demás, empieza la tercera etapa que te digo, que ahora es, quiero, pero ¿cómo lo hago? Y ahí es donde viene otra traba. Porque si las grandes empresas no han hecho cambios, difícilmente tú puedes hacer cambios trascendentales a nivel macro. La tercera etapa empieza en el nivel micro, muy cercano, con pequeños detalles que te empiezan a generar lo que le llamamos hábitos. Y ahora sí, una vez que has pasado por estas tres etapas, por lo menos tienes la noción de qué requieres o qué hace falta para, digamos, llegar a más alcance. Hay algo muy interesante que mencionó, la parte de no todos pueden acceder por impulso propio a la transformación de sus hábitos y de su visión del mundo. Sin embargo, hay gente que tiene esta facilidad de hacerlo a través del otro, del entendimiento del tercero. Entonces, a esas personas que tienen ese tipo de vocación, porque al menos a nosotros como Junco, es importante que tengamos esta participación, el reconocimiento de nosotros a través de la comunidad. Considera, y en este entorno que es Tizayuca y la zona metropolitana de Pachuca, considera muy importante, porque no encuentro otra palabra más que la importancia exagerada, ¿no? Saberse en comunidad. Importante, sí. Vuelvo al mismo punto.
yo lo vería como aspectos teóricos y aspectos prácticos, ¿no? En el aspecto teórico, la comunidad se forma de los que pertenecen, los que quieren pertenecer, los que son aceptados y relativamente hasta qué punto son aceptados, ¿no? Porque la persona no solo que es, sino que se siente no aceptada o rechazada, termina saliendo de la comunidad y sucede un fenómeno bien curioso que no solamente sale, sino que empieza como esta antagonía, ¿no? Si no pertenezco, entonces ataco. Y ese es uno de los graves problemas, que cuando nosotros no entendemos algunas de las situaciones, porque no nos hacen parte, porque no nos sentimos a gusto, o porque las experiencias nos han marcado como estos tabús, ¿no? De que este es el único tipo de persona que puede estar ahí, empezamos a ser segmentados y empezamos a rechazar las ideas sin que siquiera las conozcamos a veces. O sea, es un fenómeno le llaman, ¿no? La parte de qué tanta tolerancia puedes tener. Porque si eres tolerante a todo, pues entonces eres tolerante al intolerante, ¿no? Y si eres intolerante a todo, pues entonces tendrías que tolerar la intolerancia. Entonces no hay un punto extremo, tiene que haber puntos medios, y eso es a lo que voy. Cuando nosotros, decías tú, entramos a una comunidad, tenemos que ser aceptados, pero podemos no serlo. La pregunta es, ¿cómo trabajamos con los que nos aceptan? Que es más sencillo, pero ¿cómo trabajamos con los que no? Y vamos a cerrar un ejemplo. La parte de, tú decías, de sostenibilidad. Sabemos que se puede separar la basura o el residuo, ¿no? Que es la palabra más correcta. Pero si tú separas el residuo y llega el camión de basura y lo avienta todo, mi pregunta eso es, ¿realmente estamos generando comunidad? ¿O hasta dónde termina nuestra comunidad y la nueva comunidad que llega ya no tiene un alcance? En resumen, sí hay que ser parte de la comunidad, y para que la comunidad te acepte, creo yo, la clave está en los resultados y la congruencia. Con esas dos palabras me quedo. Si tú no haces nada, la comunidad se empieza a cansar y empieza a dejar de creer en ti. Y si tú no eres congruente, aunque tengas resultados, la comunidad va a dudar de ti. Esa sería mi respuesta. Y hay una última pregunta ya para empezar a cerrar esta primera entrevista, este ciclo de entrevistas que vamos a estar publicando en redes sociales. Se hizo una petición, por así decirlo, hacia un investigador que vino a la Semana de Desarrollo de Negocios a esta universidad, que es una pregunta no incómoda, pero que necesitamos obligatoriamente tener en estos foros. Es necesario que el estudiante, sea de cualquier ámbito, conozca sobre ética al momento de hacer negocios. Híjole, no sé si la pregunta es conocer, vuelvo al punto, y no es porque te quiera debatir, es porque las palabras, tú lo sabes, trascienden. Si la pregunta es si tiene que saber, sí, pero vuelvo al punto. Yo me cuestionaría si el estudiante, es que no es que los conozca, es que tiene buenos hábitos, y dentro de unos buenos hábitos hay valores. Y la otra, que compartan. Regreso un poquito a la parte de la comunidad. Cuando tú perteneces a un grupo social, y también estoy seguro que lo conoces, mi buen Jerry, puedes tener diferentes, digamos, espectros de afiliación, ¿no? El primero es donde perteneces porque tienes. No te gusta, pero estás ahí, ¿no? Muchas veces eso sucede en el trabajo, incluso hasta en la escuela. El otro es que perteneces porque quieres, lo disfrutas, un gimnasio, ¿no? Un grupo social, un partido político, si es que fuera el caso, un partido, un equipo de fútbol. Y hay otros que perteneces tan arraigadamente que no solamente perteneces, sino que quieres afiliar gente. Y eso es a lo que quiero llegar. Cuando alguien no tiene los valores claros en la vida, por mucho que tú hagas una educación ética o de valores, vas a pertenecer a fuerzas, lo que significa que en el momento que puedas, te vas a desafiliar, ¿no? Si tú traes esos valores de casa, aunque en la empresa no los tengan, los vas a promover. Entonces yo me iría con esas dos vertientes. No solo es conocerlos, porque creo que todos conocemos, que es la palabra. No sé si sabemos la definición del concepto o entendemos cómo se aplica, ¿no? Pero los valores principales, yo creo que si tú haces una encuesta de dime 3 valores, te los dicen, por lo menos 3. Cuando tú preguntas, dime un ejemplo del último día, momento, recuerdo en donde aplicaste el valor de responsabilidad, ahí es donde yo creo que vamos a empezar a flaquear, ¿no? Y la otra, y
ideología personal, pero se me hace un poco fuerte decirlo, pero yo sí creo que en México se premia, se aplaude y se alude más a la persona que demuestra un antivalor y no sucedió nada, que a la persona que tiene un valor, ¿no? ¿Cuántas veces esta cultura del tonto que entrega el dinero y no aplaude, bueno, y es contraria contra el vivo, ¿no? Por ahí hay algunos libros que le llamaban, sin palabras antisonantes, pero el bueno, ¿no? El fregón, palabras más, que era aquel que pasaba encima de otro, lo lograba, nadie hacía nada y además, con esta soberbia decía, yo fui mejor que tú saltándome las reglas, ¿no? Y se aplaude. Entonces, también voy a decirlo, no es fácil mantener valores cuando en gran parte de nuestra cultura sí se aplauden los antivalores, ¿no? Y bueno, ya nada más una última conclusión que nos pueda mencionar de esta entrevista, algún mensaje que le quiera dar al público. Pues nada, Jerry, en general agradecer el espacio, con mucho gusto estamos para servirles. Al final del día, conocimiento que no se comparte, conocimiento que no vale, conocimiento que se muere, el poco o mucho que un servidor tenga con todo gusto. Y lo que sí les puedo decir es que al final de cuentas, una frase que les he mencionado, es que cuando tú quieres, o cuando tú eres una persona y la admiras, la conoces, la ves y dices, ¿sabes qué? Quiero llegar ahí. Solo tienes dos formas de llegar a ella, ¿no? La positiva y la negativa. La negativa es cuando vemos una persona que está haciendo las cosas en México, que las está intentando, y lo primero que hacemos es criticarla para que baje a un nivel donde nosotros estamos, que es haciendo nada, ¿no? Y la segunda que les había dicho, que es, si esa persona está haciendo, a mí me llama la atención, y me hubiera gustado ser yo, pues no solamente no hablo mal, sino que hago lo posible para llegar a ese nivel y seguir avanzando. Entonces, para mí, la única forma de salir adelante es que primero trabajes en ti, trabajes bien, y posteriormente lo hagas en equipo, en conjunto. Nada más, Jerry, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Para servirles, y Jerry. Pues es la primera entrevista, todavía necesitamos hacer un poquito más cosas aquí que le den esa seriedad, pero en verdad estamos muy agradecidos por esta primera entrevista que, bueno, yo en lo personal lo considero como un muy buen profesor. Gracias. Uno de los mejores profesores que he tenido hasta el momento y que comparto una visión muy fuerte con usted respecto a las nuevas vivencias en los negocios y que es importante plasmar porque es nuestro objetivo como organización colectivo. Correcto. Que las cosas sean hacia un futuro no verde, porque sabemos que incluso el verde es un color que naturalmente no es sostenible en su producción, pero que tenga un futuro más realista, esperanzador para algunas personas, si lo quieren ver así, pero con este tipo de acciones, compartiendo conocimiento, hacerlo comunitario, para nosotros ya es un gran avance. Y qué mejor que tenerlo aquí como padrino de esta primera cápsula, y aquí justamente en la universidad, que está en un municipio, que cabe aclarar, donde los indicadores sostenibles están paupérrimos, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias y un último anuncio. Este video va a ser parte de un ciclo de conferencias y entrevistas que se van a tratar de buscar con otros académicos y personas que se desarrollan en estos ámbitos, tanto de la ingeniería ambiental como de la química, la biología, hasta incluso tratar de traer algún lingüista para que nos pueda dar esta conferencia sobre el creer, saber y el conocer, y que sean de en verdad valor para las comunidades. Me presento, soy Gerardo Soria, miembro fundador del colectivo Junco, y pues muy bonito fin de semana y nos vemos a la próxima cápsula de entrevistas Junco. Hasta luego.